El destacamento Vigilancia Santiago del Estero del Ejército Argentino, Teniente Coronel Don José Horacio Montiel, así con su ayudante de campo, liderando la agrupación 2 de abril, mientras se aproxima el destacamento del Ejército Argentino, que tiene su asiento en la ciudad capital de esta provincia y cumple tareas de mantenimiento y vigilancia en las instalaciones militares, como así también de apoyo a la comunidad, una de las misiones subsidiarias del Ejército Argentino. Bandera portada por el suboficial principal Walter Torres y sus escoltas, sargento Mario García, sargento Jorge Juárez, portaestandarte, suboficial principal Walter Lobo. Escoltas, soldados voluntarios Ricardo Piña y Cristian Bulacio. Sección de desfile integrada por suboficiales y soldados pertenecientes al destacamento de vigilancia. Mientras se aproxima también allí al palco la guarnición Santiago del Estero de Gendarmería Nacional, Fuerza Nacional, que en el próximo 28 de julio estará festejando 80 años de vida, allí con su bandera de la nación y sus escoltas respectivos. Esta fuerza que no ha sido ajena al conflicto y que hoy recordamos no solo por su participación activa con aquel grupo denominado en su momento Alacrán, con su primer alférez don Julio Sánchez, su alférez don Guillermo Nasif, el sargento ayudante Ramón Comercito Acosta, el cabo primero Marciano Verón, el cabo primero Víctor Samuel Guerrero, cabo Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo. Prefectura Naval Argentina, bandera de la nación, a cargo del oficial ayudante Edwin Salorio. Bandera cabo primero Dante Segovia, escoltas cabo primero Jorge Kreuber, marinero Emilio Jiménez. Bandera de la provincia, ayudante de tercera Roberto Paredes, escoltas cabo primero Diego Acevedo, cabo segundo de Dema Claudio. Y a cargo de la escuadra, ayudante de primera Roberto Gutiérrez. Allí observamos a la Prefectura Naval Argentina, Fuerza de Seguridad, que se incorpora como institución de la patria en el año 1810. Mientras observamos a la delegación Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina, precisamente a cargo de la agrupación suboficial excluyente Marco Grimaldi, bandera de la nación portada por el ayudante Pedro David Boba y escoltas, agente Cristian Caparanetti, agente Gabriel Barrio Nuevo, bandera de la provincia, por la ayudante Tamara Salazar y escoltas, cabo Jessica Salvatierra y agente Rocío Bravo, y a cargo de la formación sargento primero José María Ibáñez. Y allí se viene el servicio penitenciario federal y en su homenaje sentido a los héroes de Malvinas. Observamos el paso marcial del servicio penitenciario federal, que hoy está acompañando esta jornada histórica para todos los argentinos. El cuerpo de patricios santiagueños de aquellos sucesos de mayo de 1810, en el cual Santiago decidió sostener los ideales revolucionarios en la obra y acción de Juan Francisco Borges. Bandera de la nación portada por el cabo primero Bustos Germán, escoltas cabo Ledesma Cristian y Águila Facundo.
bandera de la provincia portada por el cabo Barraza Adrián, escolta cabo primero Barrio Nuevo, Carlos y cabo Santillán. Oficial a cargo, oficial subinspector William Concha, el histórico y legendario Patricios Santiagueños. La Escuela de Cadetes Coronel Lorenzo Lugones, próxima ante el palco oficial rindiendo los honores de estilo. Formación integral de cadetes. En este caso, bandera de la nación portada por la sargento cadete Fernanda Bravo. Escoltas, cabo primero cadete Marcelo Vallejo y Javier Musi. Bandera de la provincia portada por el cabo primero Francisco Silva. Escoltas, cabo cadete Rodríguez Ponce y Martín Vasca. Primer bloque con el oficial a cargo, oficial subinspector Roque Gómez. Segundo bloque, oficial a cargo, oficial subinspector Emiliano Álvarez. Así, la Escuela de Cadetes Coronel Lorenzo Lugones, 44 años de vida. Tercer bloque femenino a cargo del oficial inspector Eugenia Guzmán. Formadores de los oficiales de la policía de la provincia. El Liceo Policial Coronel Juan Francisco Borges, Instituto de Educación Secundaria Única en su tipo y en este país. Bandera de la nación portada por el cabo cadete Germán Ledesma, escoltas Canario Franco y Luis Cristian. Bandera de la provincia por el cabo cadete Tania Daniel, Coria Luciano y Roldán Héctor, escoltas. La sección a cargo del oficial inspector Borges Romero. Uno de los cuerpos destacados dentro de la organización policial es el cuerpo de guardia de infantería, comisario general retirado Manuel Segundo González. Bandera de la nación portada por el agente Víctor Ibáñez. Y los escoltas, agente Leandro Gómez y Cruz. Bandera de la provincia portada por el agente Nicolás Gómez. Escoltas, agente Pablo Velázquez y Jonathan Coronel. Sección a cargo del oficial inspector Gorosito Héctor. Así el cuerpo de guardia de infantería frente al palco oficial y se aproxima la sección Canes a cargo del sargento Sergio Vejero. Sección que cumple la de actuar en situaciones en las que el orden público es alterado en los campos de deporte y todo tipo de manifestación pública, callejera, cuentan con la participación de la sección Canes. Mientras se aproxima la unidad científica policial, creada con el objetivo principal de presentar una respuesta rápida, eficiente para la prevención, a cargo de la sección del sargento Jorge Ledesma. El Departamento de Seguridad Ciudadana número 2, zona centro, celoso custodio de la franja céntrica de la ciudad capital, con sus unidades motorizadas. El escuadrón táctico motorizado, una de las unidades de rápida intervención, dotado de capacidad necesaria para actuar en cualquier cuadro de situación en lo que respecta a tareas de prevención del delito e intervención adecuada en todo tipo de ilícitos. Y allí se aproximan quienes han tenido la participación activa hace 36 años. Nuestros queridos santiagueños de Malvinas, que el aplauso se haga sentir con el corazón en forma conjunta. Bandera de la nación, allí, más que nunca en alto. Nuestros santiagueños, que junto a su familia, más que nunca, el sentir de patria, hoy marca presencia. Y observamos allí también a los integrantes también con una bandera de la nación imponente. Y allí están ellos, junto a sus pequeños hijos, junto a su querida familia, en este homenaje al veterano de guerra de Santiago del Estero, combatientes en el Atlántico Sur, Malvinas, tan pequeños unos mapas pero grandes,
en nuestros corazones. Allí la gente lo bendiga, por los que ya no están y por los que seguimos en pie. La promoción, así dice, 2 de abril de 1982. Aplausos. ¡Viva la patria! Los verdaderos héroes no se olvidan. Guardia escolta. Presente, el interior de nuestro Santiago del Estero. Centro de excombatientes. Santiago del Estero. Combatimos con honor. Y allí las mujeres. Los verdaderos héroes no se olvidan. Orgullo de nuestras familias, esposas, hijos, familiares, de veteranos de guerra de nuestro Santiago del Estero. Las mujeres, las madres, que sin lugar a dudas, con un corazón sentido y con la fuerza y con el apoyo. ¡Viva, viva la patria! Sin lugar a dudas, han acompañado a nuestros héroes de Malvinas. Señoras y señores, el agradecimiento a todas las instituciones educativas, como la escuela número 23 Manuel Belgrano, la escuela número 28 Domingo Faustino Sarmiento, la escuela 1173 Carlos Ense, el bachillerato Carico Moreno, escuela secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa, escuela de comercio profesora Antenor Ferreira, escuela superior del profesorado de educación artística número 1 Nicolás II de Enero, profesorado de producción número 1 y escuela normal superior Manuel Belgrano. Señoras y señores, con la marcha de Malvinas, nuestra querida, legendaria, histórica banda de música cierra ya el desfile. Luego de lo cual, el jefe de la agrupación 2 de abril, teniente coronel José Horacio Montiel, habrá de informar que el desfile ha concluido. Al señor vicegobernador don José Emilio Nerva.